Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. En esta semana lo que vamos a ver es la parte final, digamos, de lo que es un rápido proceso de levantamiento cartográfico. Ya iniciamos con la georreferenciación de la imagen, ya extrajeron ustedes la información a través de la digitalización y ahora lo que toca es la parte de cómo presento este producto, ¿verdad? Si ustedes ven lo que estuvieron haciendo, todos los polígonos tienen un mismo color y eso es lo que vamos a ver, cómo vamos a transmitir un mensaje a partir de la información que ya ahí tenemos. Entonces, quiero decirles que lo primero es tener la información geográfica, ya la tenemos, ahora vamos a entrar a un proceso de visualización para finalmente obtener nuestro producto final, que en este caso va a ser un mapa, pero también puede ser un gráfico, puede ser una tabla, puede ser una aplicación web, entre otras. Ok, básicamente el análisis de los datos geográficos, ese es el proceso, ¿verdad? Lo primero es tener los datos, que a partir de los datos voy a entrar en un proceso de abstracción geográfica. Este proceso ya lo hicimos, que es identificar bajo qué elemento voy a asociar cada dato geográfico. Por ejemplo, ya habíamos hecho el ejercicio que las calles serían en líneas, los usos de la tierra en polígonos, y si hubiera levantado, por ejemplo, señales de tránsito, pues posiblemente hubiéramos escogido el elemento de punto. Entonces, a estas tres geometrías, punto, líneas y polígonos, le vamos a asignar unas propiedades perceptivas que nos va a facilitar la identificación, ¿verdad? A través de esas propiedades perceptivas y con una buena selección de las variables visuales, que vamos a ver rápidamente cuáles son las categorías, podemos llegar a transmitir el mensaje. Y todo esto nos generaría el mapa, ¿verdad? Y esto va siendo en función que muchas veces nos enfocamos mucho en levantar la información, pero a la hora de presentarla no somos claros en cómo la puedo representar. Con cuestiones básicas como para un artículo de revista, un mapa de ubicación, si el mapa no está claro, no estoy transmitiendo dónde está mi área de estudio. O posiblemente después de hacer un análisis hidrológico en las cuencas, si no logro transmitir bien ese mensaje, todo el trabajo que hice de previo, que fueron horas de estar haciendo análisis y digitalización y demás, posiblemente no llegue a tener el mismo impacto con un mapa que ha sido bien diseñado con otro que no. Entonces, lo que quiero dar son cuestiones básicas. Aquí van a ver que yo voy a estar saltando como entre unas diapositivas utilizando estos elementos, estos iconos. Y en mediación virtual van a tener la presentación completa. Ok, entonces los procesos de abstracción del mapa, les decía que vamos a identificar los elementos en puntos, líneas y polígonos. En el caso que estuviéramos trabajando con 3 dimensiones, incluiríamos la parte del volumen. Es este proceso de entender la naturaleza eh, con del mundo real, ¿verdad? Con elementos del mundo real. Después, eso lo vamos a categorizar en 2 tipos de datos. Vamos a tener datos discretos y datos continuos. Dato discreto es aquel elemento en donde yo puedo definir propiamente sus límites. Y dato continuo, como su nombre lo indica, es que está continuo en el espacio. Un ejemplo de cada uno, un dato discreto puede ser una carretera, un lote, una parcela, el límite de un parque nacional, ¿verdad? Que yo puedo ver hasta dónde llega, o por ejemplo el límite de un lago. El caso del dato continuo puede ser la elevación, ¿verdad? Yo en cualquier punto de Costa Rica tengo un dato de elevación, la temperatura es un dato continuo, e inclusive si estoy trabajando a nivel de Costa Rica, ese es un dato continuo, ¿verdad? Entonces todo es como agarrar la superficie y encontrar qué elemento siempre está presente ahí. Y estos datos, perdón, los vamos a meter sobre niveles de medición. Estos niveles de medición están los que hemos visto a la hora de hacer los atributos de las tablas, a partir de nombre, de orden, de intervalo o de radio. Y estos mismos los puedo igual a reclasificar, digamos, de esta línea de acá, lo que me separa es de la parte de abstracción y la de la derecha es ya el proceso cartográfico, ¿verdad? Si esos puntos, líneas o polígonos, qué elementos gráficos les voy a atribuir para generar un mapa.
Entonces, depende del tamaño de un punto, me va a significar si es más grande o más pequeño, la forma. Por ejemplo, cuando utilizo puntos para las capitales, otro tipo de forma para los poblados o para cabeceras de cantón, ¿verdad? Podemos tener distintas jerarquías. Patrones, puede ser la orientación, inclusive la orientación de las líneas o la orientación de los puntos me dan un mensaje, y el color, que es es el elemento gráfico más importante, ¿verdad? Que es lo que más percibimos. Nos indica si, por ejemplo, es una categoría o es la otra, si pasa más o menos esa variable acá. Uy, perdón. Aquí está el icono. Ok. Entonces, en concreto, ¿qué sería? Lo primero es, cuando trabajamos el mapa, es eso lo que estamos viendo. Primero tenemos la información. Este es un ejemplo de un artículo en donde muestra el tamaño de las tropas de Napoleón Bonaparte y cómo se distribuye a lo largo de diferentes países, ¿verdad? La columna de la izquierda, esa que tenemos por acá, y la cantidad. Ok, esos son nuestros datos de entrada. Después, aquí viene a un proceso de cómo los voy a medir. Bueno, ok, esta de acá, la primera columna, es un dato nominal, pero la segunda es un dato cuantitativo. Y en ese caso, es número entero, ¿verdad? Aquí lo podemos saber de razón. Entonces dice que vamos a utilizar el ejemplo primero utilizando los datos de razón, que viene del valor mínimo, que sería 2000 de Portugal, al valor máximo, que sería 300.000 de Francia, que en este caso lo que voy a utilizar son puntos proporcionales, ¿verdad? Quiere decir que a mayor tamaño del punto, más cantidad de tropas, y a más pequeño el punto, menor cantidad de tropas. Y a ese proporcional le aumento la variable visual, que sería el tamaño. Y como les decía, utilizando los puntos. Entonces, después de hacer todo ese análisis, lo que obtengo es una información como esta. Entonces, este mapa a simple vista lo que me dice es que los círculos más grandes es donde estaban las tropas con mayor cantidad de soldados. Y los círculos más pequeñitos, ¿verdad? Como estos de por acá, o Portugal que anda por acá, son valores más pequeños, de tropas más pequeñas, ¿verdad? Esta misma información puedo utilizar, vean que puedo combinar, no quiere decir que si yo por seleccionar un tipo de variable voy a utilizar únicamente esa. Por ejemplo, aquí estoy combinando la razón, ¿verdad? Y estoy incluyendo ahora el valor de la primera columna, que es la región. Entonces, a cada región, que es un valor nominal, le quiero agregar una variable perceptiva que sea de diferenciación. ¿Y cómo voy a lograr esa diferenciación? Bueno, a través del color. Entonces, cada una de las regiones va a tener un color diferente. Y de igual manera voy a utilizar la misma geometría, que serían puntos. Entonces obtengo por acá. Entonces aquí lo que tengo son 17 puntos diferentes de tamaños diferentes. Ok, entonces esto de tipos de formas, por ejemplo, puedo tener la forma en puntos. Dice que para desplegar elementos similares y a la vez diferenciarlos, y que facilita la información. Cuando yo digitalizo todo esto que está aquí a la derecha, todos los digitalizo como puntos. Pero es una vez que ya empiezo la parte de edición de la simbología, es cuando puedo empezar a identificar qué es cada cosa. Entonces, bueno, en este caso ya hay diferentes símbolos que ya están como por defecto, pero inclusive uno puede trabajar diferencia a partir de círculos, triángulos y cuadrados. Vean, por ejemplo, esta de acá, las diferentes formas de punto, relleno, punto con un puntito en el centro, punto con estrellita. Es una misma forma, perdón, son los mismos puntos, pero con diferentes formas, que lo que me hace es que me diferencia de la capital, de las ciudades y de las cabeceras. En el caso de la orientación, ayuda a crear una percepción del paisaje. Ok, en este mapa, que es de frente frío, lo que podemos identificar es cómo la orientación de las flechas, ¿verdad?, que están sobre la línea, me indican un movimiento. Entonces, esta línea de la B, de esas azules, me dice que la masa de aire frío va en esta dirección, ¿verdad?, y la masa de aire cálido va en esta otra dirección.
Ok, en el caso de las texturas, dice que cuando hay mucha información, se vuelve muy complejo poder identificar. Imagínense que estamos trabajando con un mapa de geomorfología y estos suelen tener muchos colores por las diferentes geoformas o un mapa geológico. Entonces, aquí es cuando podemos aprovechar de las texturas para que nos signifique algo más. Entonces, uno puede llegar y clasificar el mismo tipo de geoforma, con los mismos colores, pero ya las particularidades de esa misma geoforma uno puede empezar a diferenciarlas a través de la textura. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un rectángulo rojo con líneas diagonales, pero ese mismo rectángulo rojo lo puedo tener con un entremallado o con puntitos o como esto que, no sé, como rayitas y demás. Por ejemplo, este, ¿verdad? Son los clásicos de las cartas geológicas, tipos de rocas volcánicas intrusivas. Entonces, todas estas serían rocas volcánicas, todas estas serían rocas intrusivas. También puedo aplicar texturas en líneas, por ejemplo, cuando tengo la línea del ferrocarril o la línea de un río que es intermitente o un río eh, que tiene agua todo el día, todo el año, ¿verdad? Puedo hacer una línea continua, pero si es estacional puedo hacer como unas líneas de segmentos y demás. El color es la variable más importante para las variables visuales, ya que a mayor, dice que, perdón, y la que a su vez requiere un mayor grado de detalle en la exposición debido a la complejidad que representa para las posibilidades que ofrece. Y aquí es donde les pongo un poquito de la teoría del color, nada más para que lo conozcan. Esto de la derecha es un círculo cromático. Los colores que están continuos son colores complementarios, entonces uno puede decir que se ocupa una degradación bajo el mismo elemento. Puedo utilizar, no sé, magenta y rojo berbellón, o por ejemplo un verde y un verde verde y un azul verdoso. Pero si quiero generar contraste, lo que voy a utilizar son colores contrarios, ¿verdad? Que son los opuestos. Entonces, si yo quiero buscar un contraste, estaría utilizando, por ejemplo, un azul y un amarillo anaranjado o un amarillo con un violeta para generar ese contraste que es importante a la hora de trabajar. Por ejemplo, estas son diferentes paletas. Esto es de un libro de cartografía ya algo viejito, pero me llamó la atención porque ya a partir de eso podemos identificar patrones de colores y uno a partir de la que le guste puede trabajar. También está esta otra herramienta ya un poquito más actualizada fue desarrollada por una estudiante de doctorado de la Universidad de Pensilvania, y ella su tesis doctoral fue establecer esta herramienta en donde podemos elegir paletas de colores de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces la primera dice que es la cantidad de clases, algo que sea secuencial, algo que necesito que diverja, por ejemplo la temperatura. Uno utiliza colores azules para lo frío y los colores rojos para lo cálido, y variable cualitativa sería para eh, variables de tipo nominal. Entonces aquí uno puede escoger la paleta que más le agrade. Por aquí abajo tiene más características que si quiero, por ejemplo aquí que si quiero que sea fácil de ver en una pantalla o en una impresión, si es fácil de fotocopiar, que si una persona con problemas de la vista tiene problemas para identificar los colores. Esto nos hace que nuestro producto sea amigable con el usuario. Inclusive puedo agregarle calles o ciudades, y los bordes puedo ver cómo se verían en mi mapa cambiándolos. Y aquí lo que llama la atención es cómo ella juega con los diferentes polígonos uno encima de otro, ¿verdad? Y las diferentes tonalidades, ¿verdad? En este caso son 3 tonalidades en donde muestra el color más fuerte, el intermedio y el pálido. Ok, y esto de acá es un resumen de todas las variables que podemos utilizar, variables visuales aplicado a puntos, líneas y polígonos, e inclusive a los textos. ¿Por qué los textos? Porque los textos es una parte muy importante también de los mapas. Muchas veces olvidamos ponerle los nombres. Nosotros estamos acostumbrados a nuestro área de estudio, pero si la gente lo quiere ver y quiere comparar qué es lo que está viendo, es importante saber qué cerca de qué lugar está, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que el título de la capital sea mayor que el título de la cabecera de cantón, y este a su vez tiene que ser mayor que algún poblado por ahí. Inclusive podemos utilizar
diferentes tipografías para, para hacer este análisis. Entonces, por ejemplo, rápidamente en la parte de puntos, el tamaño, ¿verdad? Bueno, aquí voy por línea. Los puntos más grandes, más pequeños, líneas más gruesas, las áreas de los símbolos igual con puntos, inclusive los tamaños de los textos. El valor, este es como una degradación aplicado a puntos, líneas y polígonos, inclusive a los textos. La textura en puntos, las líneas y en los polígonos, los colores, ¿verdad? Diferentes tipos de colores nos transmiten diferentes mensajes. Igual las líneas, inclusive en las líneas podemos identificarlas para cuando estamos utilizando una capa de carreteras y ocupamos identificar carretera principal, la secundaria y terciaria, municipal y demás. La metodología del color es bastante amigable. En el caso del mapa de uso de la tierra, bueno, vamos a aplicar la variable del color para distinguirlos cada uno y bueno, el aplicado a los textos también. La orientación, ¿verdad? Aplicado a los puntos también indica que puede ser que para hacia esa dirección va un carro, por ejemplo. Las líneas, como veíamos en el caso del mapa de frentes fríos, la orientación de las texturas en los polígonos y la orientación de los textos. Esto a veces se utiliza mucho para cuando estamos escribiendo los nombres de los ríos, entonces queremos que el nombre del río vaya acorde a la línea del texto. La forma, ¿verdad? En puntos, en líneas y polígonos. Ok, ya para la parte del diseño del mapa, quiero que logremos tener un balance entre estos elementos. Entre cuál es el tema del mapa, el propósito, los símbolos, los colores, la escala, los patrones, cómo lo voy a reproducir y los textos. Ok, esto cuando veamos la parte de montaje del diseño del mapa, lo voy a abordar un poco más. Y quería mostrarles esta información. Es uno de los mapas que más me ha gustado por la manera en cómo explotan la información. Es un mapa de vida en Los Ángeles y bueno, a la izquierda ven la simbología. Entonces ellos usan la forma de la cara, la forma de la sonrisa, la expresión de los ojos e inclusive el color de la piel para transmitir información. Y eso va de alto a mediano y bajo, ¿verdad? Entonces el mapa de la derecha nos muestra caritas felices, caritas preocupadas y caritas enojadas, inclusive caritas tristes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, dice que esta zona es con un empleo medio y con un estrés urbano bajo y que la proporción de la población blanca es alta. ¿Okay? Por acá tengo que el empleo es bajo, que el estrés urbano es bajo y que la proporción de la población blanca es alto y así de diferentes maneras.